Hoy hablaremos de la audiencia que se realiza justo antes del juicio oral y después de la formulación de acusación, aquella en la cual se termina el descubrimiento, hacemos las solicitudes probatorias, se presentan los rechazos, exclusiones, inadmisiones, se decretan las pruebas, la audiencia en la cual ya tenemos claro cuál va a ser el enfrentamiento que se presentará durante el juicio. Hablaremos de la audiencia preparatoria, que en otras legislaciones se conoce también como etapa intermedia o culminación de la etapa intermedia. Sin duda, una de las audiencias más técnicas de todo el proceso penal y la que presenta unas mayores dificultades de cara a los diversos momentos en los cuales debemos enfrentar diversos problemas jurídicos. Bienvenidos a Soy Defensor. Como ya les he dicho en los videos anteriores, por favor suscríbanse a este canal, denle a la campanita, activen las notificaciones, denle me gusta a este video, pero sobre todo, preséntenos todos y cada uno de los comentarios que ustedes consideren. Díganos cómo les está pareciendo. Ya hemos podido ir mejorando el sonido, hemos mejorado la coloración de los videos, hemos tratado de ser un poco más concretos con algunas manifestaciones. A veces se nos presentaba un ruido por el lugar en el que ubicábamos el micrófono. Hemos ido creando líneas editoriales y precisamente por esa línea, digamos, editorial, hemos decidido hacer este video que seguirá o es uno entre tantos otros que presentaremos sobre audiencias puntuales. Precisamente cuando presentamos el video sobre la estructura general del proceso penal, que aquí lo vemos, varios nos decían que querían que habláramos de las audiencias en específicos. Ya hicimos otro sobre la formulación de imputación, que por aquí lo vemos, y sobre la formulación de acusación también está en la que explicamos todas sus vicisitudes, y después sigue esta audiencia preparatoria. Después hablaremos del juicio oral y después de los que ustedes nos propongan a través de sus comentarios. La obra recomendada de hoy es el libro de la audiencia preparatoria del profesor Enrique del Río, profesor de la Universidad de Cartagena, litigante de esa ciudad de la costa, pero además conjuez de múltiples tribunales y un ilustre miembro del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. El profesor del Río, en esta obra que se encuentra disponible en la editorial jurídica Ibáñez, hace un recuento de los aspectos más trascendentales de la audiencia preparatoria, un recuento jurisprudencial sobre sus asuntos más relevantes, pero también le pone su impronta crítica y da diversas recomendaciones por los cuales es el libro recomendado el día de hoy, pero además es una obra que sin duda tuvimos en cuenta para la preparación de este programa. La audiencia preparatoria se encuentra justo después de la formulación de acusación y justo antes de la audiencia de juicio oral. Su razón de ser, como su nombre parece advertirlo, es prepararnos para el juicio, alistar las discusiones centrales que tendrán lugar en el juicio de naturaleza probatoria. Pero además se realizan en medio de ella diversas actuaciones, todas relacionadas con elementos probatorios, pero que tienen un objeto diferente y por lo tanto es bastante importante diferenciar el momento en el cual nos encontramos dentro de la audiencia. Es decir, la audiencia preparatoria no es una audiencia en la que vinimos a hacer una sola cosa y vinimos acá, nos saludamos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a discutir esto y nos fuimos. No, tiene diversos momentos que van marcando lo que debe ir ocurriendo y esos momentos van a establecer que quienes representamos un interés, defensa, Ministerio Público, fiscales, víctimas, tengamos una participación diversa de acuerdo al momento en el cual nos encontremos. Por eso es muy importante tener claro qué es lo que estamos haciendo. Cuando vamos a la jurisprudencia nos dicen que son el descubrimiento, la denunciación, la solicitud y el decreto de la prueba. También agregan como tercer requisito el espacio para realizar estipulaciones probatorias. Sin embargo, yo creo que la mejor manera de identificarlo y siguiendo las lecturas que les hemos recomendado, pero siguiendo también lo manifestado por la jurisprudencia, es detectar 8 momentos. La audiencia preparatoria tiene 8 momentos distintos que cuando tenemos claro lo que está ocurriendo, nos desempeñamos, digamos, desenvueltos en esta audiencia. Es también importante señalar que los jueces suelen tener divergencias en sus estilos, en la manera como interpretan la ley, le suelen dar más importancia a un paso que a otro y por eso uno tiene que ir teniendo claro estos 8 pasos, pero ir identificando cuando los jueces quieren combinar uno con otro porque en ciertos asuntos, de acuerdo a la complejidad o a las circunstancias, puede resultar, digamos, apropiado satisfacer los fines de la audiencia y no por ello es un yerro, digamos, trastocar el orden dado por el rito procedimental. Entonces, tenemos claro, ya el ciudadano se encuentra acusado. Cuando vean ese video sobre la acusación, que se divide en la presentación del escrito de acusación y en la formulación de la acusación propiamente, veíamos que esta finaliza con el descubrimiento probatorio.
diríamos que finaliza es con el inicio del descubrimiento probatorio. El texto legal, y como nos lo han dejado saber en los comentarios, da lugar a entender que es en la propia audiencia que se realiza el descubrimiento. Y es cierto que debido a la pandemia, como ya hemos utilizado mejor las herramientas telemáticas, solemos tener acceso al descubrimiento de manera casi inmediata en la mayoría de casos. Sin embargo, en la práctica también se encuentra que este archivo no me abre, aquí necesito una clave, tal documento no cabe en la nube, tengo que ir a que me hagan un traslado, desplácese a yo no sé qué ciudad, vaya donde el investigador de policía judicial que tiene los elementos, venga por acá, vaya por allá. Pero lo cierto es que con la formulación de acusación se inicia el descubrimiento probatorio. Cuando llegamos entonces a la audiencia preparatoria, lo primero es que la defensa realice comentarios sobre cómo se realizó el descubrimiento. Lo primero que tiene que hacer la defensa es manifestar si el descubrimiento de la fiscalía fue completo, si fue leal, si en verdad se le entregaron todos y cada uno de los elementos. Antes, como la norma de manera taxativa dice que la fiscalía debe hacerlo en audiencia y que máximo entre los 3 días siguientes, cuando se superaban esos términos, uno iba a la audiencia preparatoria y decía, oiga, se demoraron más tiempo, 4, 5 días, un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, porque todo ha pasado en la viña del Señor. Entonces ese primer punto de la preparatoria era bastante caótico, pero la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha determinado que esos 3 días no son el único periodo que se tiene para realizarse, que el descubrimiento se debe hacer de una manera leal, coordinada, que las partes se deben acercar y lo que se debe verificar en este punto es que las partes no hayan sido renuentes, no hayan escapado a la satisfacción de sus cargas. Entonces, primer punto, señor defensor, preséntese, buenas tardes, aquí estamos todos, muy bien, se instaló la audiencia, cuéntenos cómo fue el descubrimiento probatorio. A esto también se refieren las víctimas, que en ocasiones la fiscalía tampoco les hace el descubrimiento de manera pronta. Aquí hay una característica importante. Para que la víctima, ojo, en la audiencia preparatoria pueda solicitar directamente elementos materiales probatorios para que sean decretados y practicados como prueba en el juicio oral, ojo, fue porque en la audiencia de formulación de acusación presentó un descubrimiento autónomo. En caso de que la víctima en la formulación de acusación no haya presentado un descubrimiento autónomo, en la audiencia preparatoria únicamente podrá intervenir a través de la Fiscalía General de la Nación y no podrá realizar solicitudes autónomas como quiera que no realizó un descubrimiento autónomo. Nunca se nos olvide, respecto a los elementos materiales probatorios, uno primero los recolecta, obviamente, profe, no, pero uno los recolecta, los almacena, los guarda, sí, los recolecta, los descubre, los enuncia, los solicita, se decretan, se practican, se valoran. Nos dicen que también la apreciación, valoración y apreciación, pero aquí no entraremos en las vicisitudes, claro que es, digamos, adecuado también separarlas. Entonces, ¿cuándo se recolecta? Pues cuando se tiene acceso al elemento de prueba. ¿Cuándo se descubre? Pues al momento de la acusación para la fiscalía y ya veremos el momento de la defensa. ¿Cuándo se denuncia? Ya veremos que es en esta audiencia preparatoria. ¿Cuándo se solicita? En la audiencia preparatoria. ¿Cuándo se decreta? En la audiencia preparatoria. ¿Cuándo se practica? En el juicio oral. Pero vean que el descubrimiento de la defensa, la enunciación de defensa y fiscalía, la solicitud de defensa y fiscalía y el decreto tienen lugar en la preparatoria, por eso decimos que es una audiencia muy importante desde el punto de vista probatorio. Pero volvamos al punto. Primer punto de la audiencia preparatoria. Recuerden ustedes, nos presentamos, todos muy bienvenidos. Haga comentarios. Ojo, tenga en cuenta lo que le acabo de decir. Se hacen comentarios sobre los elementos que no se hayan descubierto, pero que yo tengo que acreditar que he sido diligente para tratar de obtenerlos, que he estado en las instalaciones de la fiscalía, que he tenido los elementos que he facilitado elementos, como a veces una USB, una tera. Es decir, no se puede uno esconder durante todos los meses antes de la preparatoria y después aparecerme y decir, oiga, es que a mí no me han descubierto absolutamente nada. No. Tenemos una carga de lealtad y tenemos la carga de mostrar que hemos estado dispuestos y disponibles para acceder al descubrimiento. Tampoco, como creen algunos fiscales, porque aquí hay de lado y lado. Hay unos defensores que se esconden todos estos meses para después salir a protestar, pero también hay unos fiscales que llegan y le dicen, sí, venga, eso lo tiene un investigador en La Guajira. Oiga, disculpe, el caso es en Medellín, la imputación es en Medellín, la acusación es en Medellín, todo se lleva en Medellín, yo soy de Medellín. Y está en La Guajira. ¿Me lo puede cargar en un archivo? No, tiene que ir por él. Disculpe. ¿Y por qué? Porque algunos hechos ocurrieron en La Guajira, entonces el investigador está allá y vaya por ellos. Tampoco se trata de eso.
Como recomendación general, debemos colaborarnos los unos a los otros. A todos nos conviene un descubrimiento efectivo, completo e integral que nos permita también a la defensa preparar nuestra teoría del caso con base en todos los elementos disponibles, recordando la carga del artículo 250 de la Constitución Política, en el cual se establece que al momento de la acusación la Fiscalía deberá entregar todos los elementos, incluso aquellos que le sean favorables a la defensa. No, es que, señor defensor, yo le entregué los elementos que le eran incluso favorables a usted. Esos que faltan no le son favorables. No, un segundito, me los tiene que entregar todos, porque quien determina si son o no favorables a la teoría de la defensa es la defensa, porque ahora ni más faltaba que también fuese la contraparte la que determinase si los elementos que voy a solicitar o que voy a conocer o que usted tiene almacenados me convienen o no, cuando yo también tengo derecho a armar mi teoría del caso. Primer punto. Comentarios al descubrimiento. ¿Cuál es la sanción si un elemento no quedó debidamente descubierto? Es decir, si se fue desleal para descubrirlo en los términos y en las oportunidades establecidas en la ley. La sanción es el rechazo. Wow. No se nos olvide. El descubrimiento no ha sido completo. Aquel elemento indebidamente descubierto, todo elemento que haya sido deslealmente ocultado no se puede practicar como prueba y a la sanción que le imponemos se le conoce como rechazo. Segundo momento de la audiencia preparatoria, el descubrimiento de la defensa. Es ese el momento en el que la defensa llega y dice, estos son mis elementos, vea que aquí los tengo, vea, los pongo de presente, se los paso a las partes, conózcanlos, tengan acceso a ellos. Les recomiendo, ténganlos en un drive, faciliten el acceso a estos, tengan por carpetas, por personas involucradas, depende pues también de la manera como usted suele trabajar, pero mientras más ordenado es mejor para todos. Usted le entrega el acceso a la fiscalía, se satisface el descubrimiento. Después viene la enunciación. Ambas partes enuncian cuáles son de esos elementos, cuáles son aquellos que después pretenderá solicitar que sean decretados como prueba. Y profesor, ¿y para qué la enunciación justo después del descubrimiento? Sí, claro, vean que esos son los puntos que suele juntar. Los jueces suelen preguntarle, señor defensor, ¿usted va a enunciar los mismos elementos que acaba de descubrir? Sí, su señoría. Pero en el caso de la fiscalía sí es muy importante porque la fiscalía, como tiene el deber de descubrir absolutamente todo, suelen ser descubrimientos muy voluminosos, mientras que cuando se enuncian ya acortamos la lista para poder hacer un control más cercano a esto. Recuerden, la prueba se tiene que recolectar, descubrir, enunciar, solicitar, decretar, practicar, apreciar, valorar. Todas esas etapas. Y entonces, a veces es importante que se separe ese descubrimiento o esa enunciación. Pero también hay jueces que llegan y le preguntan, disculpe, señor fiscal, ¿todo lo descubierto es lo enunciado? Sí, su señoría. ¿Defensa tiene algún problema con eso? Entonces uno ahí pues, no pone problema por poner problema. Pero a veces el descubrimiento se hizo con un listado muy precario. Por ejemplo, hace poco a mí me tocó un caso en el que decía, descubrimiento, los elementos de la carpeta de la fiscalía. Eso era lo que decía el rótulo. Entonces yo le dije, no, su señoría, disculpe. Le ruego en la enunciación individualice todos y cada uno de los documentos que él considera importantes. No estoy diciendo que no me los descubrió, yo aquí tengo una carpeta gigante, pero para poder hacer un control, por favor, hagamos esto. De hecho, está mal hecho haber puesto ese listado ahí en el escrito de acusación, pero bueno, a eso podremos ir en otra oportunidad. ¿Queda claro entonces? Primer momento, comentarios al descubrimiento. Segundo momento, descubrimiento de la defensa. Tercer momento, enunciación de los elementos. Profesor, pero es que ahí dice enunciación de los elementos, entonces los testigos no se mencionan. Cada juzgado aplica la norma aparte. Unos dicen que sí debo también enunciar los testigos y otros dicen que solo enunciar los elementos. Yo les sugiero, enuncien ambos. Enuncien los elementos materiales probatorios propiamente dichos, pero también aquellos datos de los testigos que ustedes van a solicitar sean decretados. Porque uno tiene que ver la teleología de la norma, la finalidad que tiene ese momento de la audiencia es que todos estemos claros con aquellos elementos que después se van a solicitar. Y por eso es que el paso que sigue son las estipulaciones probatorias. Se le da un espacio a defensa y fiscalía para que digan sobre qué hechos no va a haber controversias. Profesor, ¿y por qué justo después de la enunciación? Porque como yo ya sé lo que él va a solicitar y él ya sabe lo que yo voy a solicitar,
Antes de desgastarnos en toda la argumentación sobre la solicitud, venga, pongámonos de acuerdo, no vamos a tener controversia sobre esto, sobre esto, sobre esto. Y así entonces yo me evito realizar esas solicitudes probatorias. Recuerden que no se puede estipular la responsabilidad penal. Recuerden que se estipulan hechos, no documentos. Yo no digo, estipulo el registro civil de Santiago Tres Palacios. No. Yo digo, se estipula, por ejemplo, si fuese un hecho jurídicamente relevante, un elemento indicador o un hecho indicador relevante para el caso. Entonces yo diría, vamos a estipular que Santiago Tres Palacios nació en Medellín el 17 de julio del año 1990. Ese es el hecho que vamos a estipular. Ahora, como soporte de la estipulación, vamos a adjuntar el registro civil de nacimiento de la notaría 20 y yo no sé qué del Círculo Notarial de Medellín, en donde constan los datos allí soportados. Pero ojo, cuando yo vaya a los alegatos finales no voy a poder decir, tal como consta en el documento adjunto, nótese cómo el notario, No, un segundito, el notario que ahí intervino no fue lo estipulado. Ah, pero está en el soporte. No. Una cosa es el hecho estipulado y otra cosa es el documento que lo soporta. No se estipulan pruebas, se estipulan hechos y no se puede confundir el hecho estipulado con el documento que lo soporta. Y tampoco se pueden hacer estipulaciones sobre la responsabilidad penal. ¿Qué hace el juez? Constata que lo estipulado no vulnere esto, que no se estipulen documentos, que no se estipulen elementos de prueba, que se estipulen hechos, pero que además no se estipulen hechos sobre la responsabilidad penal, lo cual se encuentra prohibido expresamente. Como ya tengo claro, ojo, lo descubierto, lo he enunciado, lo he estipulado, ahora sí, de aquello que no quedó estipulado, pero que yo enuncié, valoro que voy a solicitar ya que sea decretado como prueba. Y en esa argumentación del decreto, muchos hablan de varios elementos. Entonces hablamos de la pertinencia, la utilidad, la condescendencia, la legalidad, también su licitud. Pero ya la Corte ha determinado, afortunadamente para que no se nos vuelva una audiencia de 6 meses, que el punto neurálgico que determina el decreto de la práctica de la prueba es la pertinencia. ¿Qué quiere decir la pertinencia? Que ese elemento de prueba haga alusión a los hechos jurídicamente relevantes. ¿Y cuáles son los hechos jurídicamente relevantes? Aquellos que encajan en la responsabilidad penal. Entonces, la pertinencia para la Fiscalía sería constatar que esos elementos de prueba que se solicita sean decretados coincidan con los elementos de la responsabilidad penal. Y en el caso de la defensa, que contradigan los elementos de la Fiscalía, que haga que no encaje en la responsabilidad penal o que encaje en una responsabilidad penal menos lesiva, que encaje en una responsabilidad penal cuya sanción, es decir, la consecuencia de la responsabilidad, sea menos gravosa. Entonces, en esa pugna argumentativa, yo lo que presento es la pertinencia. Profesor, y entonces la utilidad, la conducencia, la legalidad, la licitud, ¿cuándo la alego? Cuando voy a oponerme al elemento del contrario. Profesor, ¿y cuándo es eso? Es el paso inmediatamente siguiente. Después de las solicitudes probatorias, nos dan la oportunidad para que nos opongamos a las del contrario. Entonces yo ahí sí digo, oiga, un segundito, es que esa prueba es inconducente, esa prueba es irrelevante, esa prueba es ilícita, esa prueba es ilegal, o esa prueba no es pertinente. Yo alego todo eso. Y entonces, vean que la fórmula es muy sencilla. Cuando yo digo que ese elemento que se solicita sea decretado como prueba, no satisfizo el proceso del descubrimiento, ¿cómo se llama mi solicitud? Rechazo. Cuando yo lo que digo es que no cumplió con la carga argumentativa para solicitar que esto se decretase como prueba, a esto se le llama inadmisión. Y cuando yo digo que esto vulnera derechos fundamentales o garantías sustanciales, a eso le llamo exclusión. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo promuevo la exclusión, lo que estoy diciendo, lo que estoy poniendo a prueba es el debido proceso probatorio. Lo que estoy manifestando es que en este proceso debemos verificar si el proceso es verdaderamente constitucional, porque un proceso que se manifieste, que se repute constitucional, tiene que ser respetuoso de las garantías. Díganos por favor en un comentario si quieren que hablemos en un video aparte sobre la exclusión, el rechazo y la inadmisión y sobre los recursos. Después de esto viene el decreto de la prueba. Entonces el juez, después de haber escuchado todo eso, decide cuáles pruebas decreta. Sobre el auto que no decreta una prueba, o porque la rechaza, o porque la inadmite, o porque la excluye, podemos interponer tanto el recurso de reposición como el recurso de apelación. Pero ojo, cuando el auto decreta la prueba, yo solo puedo interponer el recurso de reposición.
Entonces, cuando decreta, solo reposición. Cuando inadmite, excluye o rechaza, puedo interponer tanto reposición como apelación. ¿Hay alguna excepción? Sí. Cuando yo solicité la exclusión y el elemento se decreta, yo también puedo ahí interponer el recurso de apelación. Profesor, ¿y por qué? Porque yo no estoy interponiendo el recurso de apelación contra el auto que decreta la prueba, sino contra el auto que niega la exclusión de la prueba. Y como la exclusión de la prueba es de carácter constitucional, es la aplicación del artículo 29 constitucional y tiene una importancia sin igual, por eso les pregunto si quieren que hablemos de eso en otro video, entonces yo estoy autorizado para interponer ahí sí el recurso de apelación. ¿Cuándo se interpone el recurso? En la audiencia. ¿Cuándo se sustenta? En la audiencia. ¿Y en qué sentido se resuelve el recurso? Sentido suspensivo, es decir, no podemos iniciar el juicio hasta que el superior, que normalmente es el tribunal, haya resuelto este asunto. Ya después, con todo lo decretado, nos vamos al juicio. Y rápidamente para recapitular antes de irnos. Profesor, ¿y por qué son 8 momentos? Yo no los conté. Vamos a recapitularlos. Son 8 momentos. Comentarios al descubrimiento, es decir, la defensa se manifiesta sobre el descubrimiento hecho por la fiscalía, el descubrimiento de la defensa, la enunciación de ambas partes, la estipulación de la prueba, las solicitudes probatorias, la oposición a los elementos de la contraparte, el decreto de las pruebas y la oportunidad de interponer los recursos a que haya lugar. 8 etapas, 8 momentos diferentes, debemos identificar el problema jurídico de cada una y así no perdernos en una de las audiencias técnicamente más complicadas de nuestro sistema acusatorio. Muchos éxitos. Díganos por favor sobre qué aspectos de esta audiencia quisieran que profundizáramos, díganos sobre qué quieran que ampliamos. Lo decidimos hacer en términos generales porque notamos que varias de las preguntas que aquí se nos pueden formular darían para un video aparte y en vez de llenar este de tanto contenido que al final nos perdamos, quisimos hacerlo así de manera sucinta para esperar sus muy valiosos comentarios y así preparar las ampliaciones. Quedamos muy atentos, muy disponibles, no olviden suscribirse y hasta la próxima.